If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Grainger on your side. With industrial-grade products and next-day delivery, Grainger helps ensure you have everything you need close at hand through every step of the installation. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. ...24 de enero de 1989... madrugada helada en Florida. Afuera de la prisión estatal de Rayford, cientos de personas aguardan con un ambiente casi festivo. Algunos encienden fuegos artificiales, carteles y cánticos macabros de "Burn, Bundy, burn". Arde, Bundy, arde. Ted Bundy, uno de los asesinos seriales más notorios de Estados Unidos, acaba de ser ejecutado en la silla eléctrica. Era un circo. Hubo incluso juegos pirotécnicos. Recordaría un periodista testigo al descubrir la euforia con la que el público recibió la noticia de su muerte. Así terminó la vida de un hombre cuyo nombre se había vuelto sinónimo de maldad. Un hombre de apariencia carismática y refinada, que detrás de su encanto escondía a un depredador sádico. Un juez lo describió como extremadamente cruel, choqueante, malvado y vil. Y esa frase quedó grabada para la posteridad. ¿Quién era Ted Bundy? ¿Y cómo logró engañar a tantos dejando un reguero de horror a su paso? En este episodio, exploraremos la historia real de Bundy con rigor periodístico y tensión narrativa. Desde su infancia aparentemente normal hasta los oscuros impulsos que lo convirtieron en un monstruo. Sus crímenes, meticulosamente documentados, las voces de quienes lo confrontaron, víctimas, investigadores, fiscales, y el legado que su caso dejó en la criminología, los medios y la cultura popular. Prepárense para adentrarse en la mente retorcida de Ted Bundy, el asesino encantador. Esto es Criminal. Mi nombre es Efraín Sosa. Theodore Robert Cowell, más tarde conocido como Ted Bundy, nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Hijo de una madre soltera de 22 años, Eleanor Louise Cowell creció sin conocer a su padre biológico, quien fuera un veterano de la Fuerza Aérea. Sus primeros años estuvieron marcados por un engaño familiar. Ted fue criado por sus abuelos maternos como si fueran sus padres, mientras que a su madre la presentaban como su hermana mayor. Recién a los 4 años, cuando Louise decidió mudarse con él a Tacoma, Washington, la verdad salió a la luz. En 1951, Louise se casó con Johnny Bundy, de quien Ted tomaría el apellido, e intentó darle una familia estable, con varios medio hermanos menores, fruto de ese matrimonio. Sin embargo, el pequeño Ted nunca logró crear un vínculo afectivo con su padrastro, ni encajar del todo. Detrás de la fachada de niño tímido e inteligente, empezaban a asomarse rasgos inquietantes. De adolescente, Bundy mostró signos de aislamiento social y conductas perturbadoras. Era inteligente y educado, pero algo en él resultaba diferente. Años más tarde, una de sus sobrevivientes lo resumió así: "Para mí,
Bundy no era encantador, sino un enfermo solitario, cuyo comportamiento de joven presagiaba los crímenes que cometería de adulto. Mataba animales, les hacía cosas a otros niños. Esto no era normal y él sabía que no era normal. Pese a esas señales de alarma tempranas, en la superficie Ted llevó una vida juvenil aparentemente típica. Cursó la preparatoria con buenas notas y en 1965 ingresó a la Universidad de Puget Sound. Al año siguiente se transfirió a la Universidad de Washington en Seattle, inicialmente para estudiar chino. Ahí conoció a su primera gran novia, una atractiva compañera de clase, de familia acomodada a quienes las biografías llaman con el seudónimo Stephanie Brooks. Ted quedó deslumbrado por ella. Brooks representaba su ideal de mujer. Durante un tiempo, él trató de mostrarse como el novio perfecto. Pero tras graduarse en 1968, Stephanie rompió la relación argumentando que Bundy era inmaduro y carecía de objetivos. Aquella ruptura lo devastó y sembró en él un resentimiento obsesivo. Años después, muchos señalarían que varias de las víctimas de Bundy guardaban un inquietante parecido físico con Stephanie, como si él recreara una y otra vez la fantasía de vengarse o reconquistar a la mujer que lo había rechazado. Tras esa derrota amorosa, la vida de Ted dio tumbos por un tiempo. Abandonó temporalmente los estudios en 1968, encadenando trabajos modestos, y pese a su timidez, desarrolló cierto interés por la política. Incluso hizo voluntariado en la campaña del candidato republicano Nelson Rockefeller. Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Y llegó a servir de chofer y asistente para personalidades locales. En 1969, inició una relación más duradera con Elizabeth Kloepfer, llamada Liz, o con el seudónimo Meg Anders en algunos relatos. Una joven madre divorciada de Seattle. Liz se enamoró de aquel Ted atento y educado, sin sospechar que él la engañaba con otras mujeres, y sin imaginar la oscuridad que escondía. En paralelo, Bundy decidió retomar su rumbo académico. Regresó a la Universidad de Washington, esta vez para estudiar psicología, y se graduó con honores en 1972 como psicólogo. Quienes lo conocieron en esa época lo describen como disciplinado, reservado pero carismático. Alguien que podía volverse el centro de atención cuando quería. Parecía encaminado a una vida prometedora. Fue aceptado en facultades de Derecho tanto en Puget Sound como en Utah. Colaboró en proyectos comunitarios e incluso recibió un reconocimiento policial por rescatar a un niño de ahogarse. Ted Bundy había aprendido a presentarse ante el mundo como el joven ejemplar. Estudiante de Derecho, involucrado en política, amable y atractivo. Pero tras esa máscara de normalidad, sus impulsos oscuros seguían latentes y estaban a punto de desatarse. A principios de 1974, la tranquila región noroeste de Estados Unidos comenzó a ser sacudida por desapariciones inexplicables de mujeres jóvenes. Ted Bundy tenía 27 años y residía en Seattle con Liz Kloepfer. Sin previo aviso, pasó de los pequeños hurtos y voyeurismo a la violencia desatada. El 4 de enero de 1974 se registró su primer ataque conocido. Bundy entró de madrugada a la habitación de Johnny Lenz, un estudiante de 18 años de la Universidad de Washington. La golpeó brutalmente con una barra de hierro mientras dormía y la agredió sexualmente. Johnny sobrevivió milagrosamente, pero quedó con lesiones cerebrales permanentes. Un mes después, el 31 de enero de 1974, Ted
atacó de nuevo. Su víctima fue Linda Ann Healy, estudiante de 21 años y popular locutora de un boletín de esquí. Bundy se coló en su casa estudiantil, la noqueó con un golpe en la cabeza y se la llevó envuelta en una sábana en plena noche. A la mañana siguiente, sus compañeras notaron la cama ensangrentada y la desaparición de Linda. Pasarían muchos meses antes de que fragmentos de sus restos fueran hallados en una ladera montañosa. Aquellos fueron solo los primeros casos de una pesadilla que se extendería durante todo 1974 en el estado de Washington. Entre febrero y julio de ese año, al menos 8 mujeres jóvenes desaparecieron sin dejar rastro. Eran en su mayoría universitarias, de cabello largo, castaño, atractivas. Exactamente el perfil que Bundy prefería. Al principio, atacaba de noche, ingresando sigilosamente a dormitorios compartidos o casas estudiantiles. Sin embargo, conforme ganó confianza, empezó a cazar también a la luz del día. Ted perfeccionó un modus operandi astuto. Fingía vulnerabilidad para ganarse la confianza de sus presas. Usaba un cabestrillo o yeso falso en un brazo o pierna. Cargaba libros u objetos voluminosos y pedía ayuda a mujeres solas. Por ejemplo, que le ayudaran a llevar cosas hasta su coche Volkswagen Beetle color café. ¿Quién podría negarse a auxiliar a un joven guapo, educado y aparentemente herido? Otra táctica de Bundy era similar, que tenía problemas para encender su auto y solicitar asistencia mecánica. Varios testigos posteriores recordarían haber visto a un hombre con un brazo enyesado, pidiendo ayuda a chicas que luego nunca eran vistas con vida, o a un joven con un Volkswagen dando vueltas por los campus donde desaparecieron algunas víctimas. La lista de víctimas crecía semana a semana. Donna Gail Manson, de 19 años, desaparecida el 12 de marzo tras salir a un concierto en el campus de Evergreen State College. Susan Rancourt, de 18, vista por última vez el 17 de abril al salir de una reunión en Central Washington State College. Roberta Kathleen Parks, de 22, desaparecida el 6 de mayo desde la Universidad Estatal de Oregon. Brenda Carol Ball, de 22, desaparecida el 1 de junio tras salir de un bar cerca de Seattle. Georgianne Hawkins, de 18, estudiante de la Universidad de Washington, que se esfumó la noche del 11 de junio mientras caminaba hacia su dormitorio. La preocupación cundía. Las autoridades al fin comenzaron a sospechar que un solo individuo podría estar tras todos estos casos desperdigados. Las descripciones de testigos que vieron a alguna víctima hablando con un joven coincidían. El hombre se presentaba como Ted. Tenía unos 20 y tantos años, bien parecido. Conducía un Volkswagen Beetle color claro y, en los casos reportados, simulaba estar lastimado. Pero en ese verano de 1974, la policía aún carecía de pistas sólidas. Todo cambió el 14 de julio de 1974, en el concurrido lago Sammamish, cerca de Seattle. A plena luz del sol, en un día festivo con miles de personas en la playa, 2 chicas desaparecieron con horas de diferencia. Janice Ott, de 23 años, y Denise Naslund, de 19, fueron vistas por testigos conversando con un hombre joven que llevaba el brazo con un cabestrillo y que se hacía llamar Ted. El individuo les pedía ayuda para cargar una vela en su coche. Ninguna de las dos volvió. Este atrevimiento descarado, 2 secuestros en un mismo lugar público, alarmó enormemente a la policía y tuvo amplia difusión en prensa. Por primera vez surgió un retrato hablado, claro, del sospechoso y un nombre: Ted. Varias personas que conocían a Bundy, incluida su novia Louise Klopfer, notaron con escalofrío que la descripción física y el coche coincidían con él, y reportaron sus sospechas a la policía. Sin embargo, en ese momento Ted Bundy era un ciudadano sin antecedentes penales graves, un aspirante a abogado con trabajo estable en el Departamento de Servicios de Emergencia de Olympia. Cuando el nombre Ted Bundy llegó a la lista de sospechosos,
fue descartado inicialmente por considerarlo demasiado educado y gentil, como para ser el monstruo que ellos buscaban. La cacería continuó sin que las autoridades lograran frenar la ola de asesinatos. En el otoño de 1974, Ted Bundy se trasladó a Salt Lake City, Utah, para cursar estudios de Derecho en la Universidad de Utah. Pero su sed asesina no se detuvo con el cambio de aires. Al contrario, pronto dejó un rastro sangriento en este nuevo estado. El 2 de octubre de 1974 desapareció en Salt Lake City una adolescente de 16 años llamada Nancy Wilcox. Menos de 2 semanas después, el 18 de octubre, Melissa Ann Smith, de 17 años e hija del jefe de policía de Midvale, Utah, fue hallada muerta tras varios días desaparecida. Había sido violada, golpeada y estrangulada. Su cuerpo mostró signos de una agresión atroz. 31 de octubre, la víctima fue Laura Ann Amy, de 17 años, quien desapareció en Lehi, Utah, y cuyo cadáver apareció un mes más tarde con evidencias de abuso sexual y violencia extrema. Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. La comunidad mormona de Utah, poco acostumbrada a semejantes crímenes, entró en pánico. Y entonces sucedió algo inesperado. Una sobreviviente escapó y denunció al agresor, proporcionando por primera vez un testimonio directo. La noche del 8 de noviembre de 1974, en Murray, cerca de Salt Lake City, Carol DaRonch, de 18 años, fue abordada en el centro comercial por un hombre que se identificó como Oficial Roseland, del departamento de policía. Le dijo que alguien había intentado robar el auto de ella y que debía acompañarlo. Carol notó ciertas incoherencias, como que el policía no vestía uniforme, pero se dejó convencer de subir al Volkswagen del hombre. Después de conducir unos minutos, él intentó esposarla repentinamente. Carol luchó con valentía y logró saltar del coche en marcha, escapando con vida por puro milagro. Acudió de inmediato a la policía real, con las esposas colgando de una muñeca. Estaba histérica, pero pudo dar una descripción nítida. Su atacante era un joven atractivo, castaño, que conducía un Volkswagen. Aunque no sabía su verdadero nombre, este testimonio sería clave. Horas más tarde, esa misma noche, otra chica, Debbie Kent, de 17 años, desapareció del estacionamiento de una escuela en Bountiful, Utah. En la escena, la policía encontró una llave de esposas que resultó encajar con las que Carol aún tenía en su muñeca. La conexión entre ambos incidentes era innegable. Con la valiente declaración de Carol DaRonch y las pistas físicas, las autoridades de Utah por fin tuvieron un retrato claro del sospechoso y de su vehículo. La cacería se intensificó. Bundy, sintiendo la presión, empezó a desplazarse fuera de Utah en busca de víctimas. A inicios de 1975, amplió su radio de acción a los estados vecinos de Colorado e incluso brevemente Idaho. El 12 de enero de 1975, en una estación de esquí en Aspen, Colorado, secuestró a Karen Campbell, de 23 años, quien estaba de vacaciones con su prometido. Karen salió un momento al pasillo del hotel y se desvaneció. Su cuerpo apareció un mes después en un banco de nieve a pocos kilómetros. Había sido violada y golpeada con ferocidad. El 15 de marzo de 1975 desapareció Julie Cunningham, de 26, en Vail, Colorado. 6 de abril, Denise Oliverson, de 25, en Grand Junction, Colorado. Ninguno de estos dos cuerpos ha sido encontrado hasta el día de hoy. 15 de abril, en Colorado, Melanie Cooley, de 18, fue vista por última vez. Días después, un trabajador encontró su cadáver con el cráneo destrozado y las manos atadas.
El 6 de mayo de 1975, Bundy hizo una incursión en Idaho. Raptó en Pocatello a Lynette Dawn Colbert, una niña de 12 años que salió de la escuela y nunca regresó. Años más tarde, él confesaría que arrojó el cuerpo de Lynette a un río, pero jamás fue hallado. El 28 de junio en Provo, Utah, se esfumó Susan Curtis, de 15 años, mientras asistía a un campamento juvenil, también confesada por Bundy antes de morir, pero su cuerpo tampoco se recuperó. 1 de julio, la víctima fue Shelley Robertson, de 24, que hacía autostop atravesando Colorado. Sus restos aparecerían meses después en el fondo de una mina abandonada cerca de Georgetown. En total, a mediados de 1975, la lista de asesinatos imputables a este criminal rondaba la treintena, aparentemente en 5 estados distintos. La magnitud sin precedentes de la ola homicida empezaba a ser evidente, aunque las piezas del rompecabezas estaban repartidas en múltiples jurisdicciones. El fin de la sangrienta racha llegó por un golpe de suerte policial en la madrugada del 16 de agosto de 1975. Un patrullero de autopista en Utah notó un Volkswagen Beetle circulando de forma errática y decidió detenerlo por rutina. En cuanto el oficial encendió las luces, el conductor, un joven caucásico de pelo castaño, aceleró intentando huir. Tras una breve persecución, el Volkswagen finalmente se detuvo. El sujeto fue arrestado por evasión. Al revisar su documentación, el policía leyó el nombre: Theodore Robert Bundy. Dentro del auto hallaron objetos inquietantes: una barra de hierro, pasamontañas, esposas, cinta adhesiva, una palanca y otras herramientas sospechosas. Eran, en realidad, el kit de secuestro de Bundy. Aunque esa noche solo pudieron acusarlo de conducción temeraria, las autoridades de Utah empezaron a atar cabos. La descripción coincidía con el agresor de Carol DaRonch. Y así, Ted Bundy fue identificado formalmente como el principal sospechoso de una serie de secuestros y asesinatos. Carol DaRonch fue clave para llevarlo ante la justicia. Reconoció a Bundy en una rueda de identificación y posteriormente testificó en su contra ante el tribunal. Es el hombre que trató de secuestrarme y amenazó con matarme, fue lo que declaró con firmeza frente a Ted en la sala. Bundy, que hasta entonces había aparentado seguridad, empezó a ver derrumbarse su coartada. Aún así se mostraba arrogante, sonreía a las cámaras y proclamaba su inocencia. No tienen pruebas contra mí, llegó a decirle a los periodistas, confiado en su labia. Pero las pruebas sí existían. Además del testimonio de DaRonch, forenses encontraron cabellos de 2 víctimas, Melissa Smith y Karen Campbell, dentro del Volkswagen de Bundy. Y las lesiones craneales de esas víctimas eran consistentes con la barra metálica incautada en su coche. Ted Bundy enfrentó su primer juicio en febrero de 1976 en Utah, acusado del secuestro con intento de homicidio de Carol DaRonch. El veredicto fue rotundo. Culpable. Fue sentenciado a 15 años de prisión por aquel ataque. Era una condena relativamente corta dado el horror de sus crímenes. Pero en ese momento, solo se le había juzgado por el caso DaRonch, no por los múltiples homicidios que se le sospechaban. Tras años de cacería, Ted Bundy por fin estaba tras las rejas. Sin embargo, la pesadilla distaba de terminar. Bundy no tenía intención de pagar sus culpas encerrado. Su astucia y sed de protagonismo lo llevarían a protagonizar fugas espectaculares, nuevos crímenes y un circo mediático sin precedentes. En 1977, Bundy fue trasladado a Colorado para enfrentar cargos por el asesinato de Karen Campbell. Él, confiado en su intelecto, decidió despedir a sus abogados y actuar como su propio defensor en el proceso. Gracias a ello obtuvo ciertos privilegios como acceso sin grilletes a la biblioteca legal del juzgado de Aspen para preparar su caso. Y fue exactamente ahí
donde planeó su primer gran escape. El 7 de junio de 1977, durante una pausa en la audiencia preliminar, Bundy se las ingenió para saltar desde una ventana del segundo piso de la biblioteca de la corte y huir a pie, aprovechando la distracción de los guardias. Se torció un tobillo en la caída, pero logró desaparecer en las montañas. Durante 6 días, el fugitivo más buscado de Estados Unidos merodeó literalmente, robando comida, acampando en campañas, e incluso logró cambiarse de ropa. La enorme búsqueda desplegada en las montañas de Aspen concluyó cuando Bundy, flaco y sucio, fue recapturado el 13 de junio al intentar robar un auto que casualmente tenía las llaves puestas. Sorprendentemente, este solo fue el comienzo de sus aventuras. De regreso bajo custodia, Bundy convirtió la cárcel en su escenario de juego, aguardando la próxima oportunidad. La seguridad carcelaria por entonces subestimó la determinación y habilidad de Ted. Y la noche del 30 de diciembre de 1977, Bundy ejecutó una fuga aún más audaz. Adelgazando varios kilos y estudiando meticulosamente la estructura de la vieja cárcel de Glenwood Springs, logró deslizarse por un espacio en el techo de su celda hasta llegar al entretecho. Se arrastró hacia el sector de los apartamentos de los guardias y encontró uno vacío. Vestido con ropa de civil que ahí había guardada, salió tranquilamente por la puerta principal de la cárcel en plena madrugada. Advirtieron su ausencia hasta el mediodía del día siguiente. Para entonces, Ted Bundy ya viajaba lejos. Tomó un vuelo hasta Chicago y emprendió una ruta de escape hacia el sur del país. Su ingenio camaleónico entró en acción. Cambió de apariencia, dejándose crecer la barba y el cabello, y utilizó documentos robados para asumir identidades falsas. Incluso se hizo pasar por un tal Kenneth Misner durante esa huida. Así logró atravesar varios estados sin ser detectado, hasta recalar en Tallahassee, Florida, a inicios de enero de 1978. En este nuevo entorno, Bundy debía pasar inadvertido. Pero la compulsión asesina pudo más. Lo que ocurrió a las pocas semanas convirtió a Ted Bundy en una figura aún más infame, desatando el terror en Florida. La madrugada del 15 de enero de 1978, apenas una semana después de su llegada a Florida, Bundy irrumpió en la casa de la fraternidad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida en Tallahassee. Lo que sucedió en los siguientes 15 minutos fue una orgía de violencia que horrorizó al país. Armado con un leño de roble, Bundy atacó habitación por habitación en el dormitorio femenino. Golpeó brutalmente a Margaret Bowman, de 21 años, mientras dormía, fracturándole el cráneo. La estranguló con una media de nylon y la mató en su cama. Alisa Levy, de 20, la agredió sexualmente y la golpeó hasta quitarle la vida. Incluso la mordió salvajemente en el cuerpo, dejando profundas marcas de dientes. Esas mordeduras luego serían pruebas forenses cruciales para identificarlo. Otras 2 jóvenes en la casa, Kathy Kleiner, de 20, y Karen Chandler, de 21, fueron atacadas a golpes, pero milagrosamente sobrevivieron, aunque con heridas graves. Maxilares rotos, fracturas de cráneo, laceraciones profundas. Una de las chicas describió que su atacante emitía gruñidos animales mientras las golpeaba indiscriminadamente. La matanza en la casa Chi Omega fue interrumpida solo porque otro ruido en la casa alertó a Ted. Nita Neary, una residente que llegaba esa noche, vio a un hombre salir rápidamente por la puerta principal, llevando una gorra y una especie de palo envuelto en tela. Bundy escapó antes de que pudieran detenerlo, dejando tras de sí una escena de horror indescriptible. Pero su frenesí no terminó ahí esa noche. A pocas cuadras de la fraternidad, Bundy entró en el apartamento de Cheryl Thomas, de 21 años, una bailarina, a quien atacó mientras dormía. Cheryl sufrió una paliza feroz. Bundy le fracturó la mandíbula
dislocó su hombro y le causó 5 fracturas de cráneo, dejándolo inconsciente en un charco de sangre. Ella también sobrevivió por poco, aunque con lesiones permanentes. Perdió la audición de un oído debido a aquel trauma. En cuestión de horas, un forastero anónimo había aterrorizado Tallahassee con 2 escenas del crimen simultáneas. La policía de Florida, sin saber aún a quién se enfrentaban, encontró evidencias valiosas en Chi Omega, en la cama de Lisa Levy. Hallaron una marca de mordida profunda y cabellos del agresor. Y en el cuarto de Cheryl Thomas encontraron huellas y rastros de sangre. La ciencia forense pronto vincularía estos indicios a Bundy. El asesino fugitivo siguió moviéndose. El 9 de febrero de 1978, Bundy secuestró a Kimberly Leach, de solo 12 años, desde los terrenos de la escuela secundaria Lake City en Florida. Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Fue visto por última vez llevándose a la niña a la fuerza hacia una furgoneta blanca. Posteriormente, Bundy confesó que la agredió y asesinó ese mismo día. El cuerpo de Kimberly apareció 8 semanas después, escondido en un cobertizo cerca de un río. Este fue el crimen más atroz y que finalmente llevaría a la sentencia de muerte de Bundy, pues el asesinato de una menor conmovió incluso a los más escépticos, que aún dudaban de su culpabilidad. Kimberly Leach sería la última víctima conocida de Ted Bundy. La ola de terror llegó a su fin gracias de nuevo a un arresto fortuito por una infracción menor. El 15 de febrero de 1978, en Pensacola, Florida, el oficial David Lee notó un auto sospechoso, un Volkswagen Beetle robado, y lo detuvo. Bundy, que usaba un alias, intentó huir, pero el policía lo redujo tras un forcejeo. En comisaría, el detenido se resistía a dar su identidad. Finalmente, tras un par de días, reveló con orgullo: "Soy Ted Bundy". Se mostró ofendido cuando el oficial no reconoció su nombre. En su retorcida vanidad, esperaba ser famoso. Esta vez, la justicia no lo soltaría. Bundy quedó encarcelado en Florida para enfrentar múltiples cargos de asesinato, violación y agresión. El país entero seguía el caso con morbo. Aquel apuesto ex estudiante de Derecho, acusado de crímenes monstruosos, había sido capturado nuevamente. Se acercaba la hora de la verdad en los tribunales, y Ted Bundy estaba decidido a convertir sus juicios en un espectáculo propio. El primer juicio de Ted Bundy en Florida comenzó en junio del 79 en Miami, por los homicidios en la casa Chi Omega y el atacante de Cheryl Thomas. Desde el inicio fue un circo mediático. Fue el primer juicio por asesinato transmitido por televisión a nivel nacional en los Estados Unidos. Las cámaras enfocaban a Bundy y él parecía encantado, sonriendo y jugando con su imagen. De nuevo decidió defenderse a sí mismo, en parte por su formación legal inconclusa, en parte por su narcisismo que le hacía creer que nadie podría representarlo mejor. Así el acusado se transformó en abogado ante la corte, interrogando incluso a los testigos con una inquietante calma. Aquello incluía el momento surreal de ver a Kathy Kleiner, sobreviviente de Chi Omega, relatar los hechos ante el hombre que intentó asesinarla. Bundy estaba sentado frente a mí en la mesa de la defensa con una mirada como si creyera que iba a salirse con la suya, es lo que recordaba Kathy. A pesar de su templanza forzada, Ted no logró quebrar la abrumadora evidencia. Varios testigos lo ubicaban cerca de la escena. Las víctimas sobrevivientes narraron el terror vivido
Y sobre todo, los forenses presentaron la prueba estrella. Las marcas de mordida en el cuerpo de Lisa Levi coincidían exactamente con la dentadura de Bundy, como una firma imborrable del asesino. Tras 5 semanas de testimonios, el jurado solo necesitó 7 horas de deliberación para hallarlo culpable de los 2 asesinatos y 3 intentos de asesinato en Florida State University. Cuando se leyó el veredicto de culpabilidad el 24 de julio de 1979, Ted Bundy permaneció inexpresivo, pero alcanzó a declarar ante la prensa que era víctima de un juicio injusto y abusivo, y que no pensaba pedir clemencia por crímenes que, según él, no había cometido. Días después llegó la sentencia. El juez de Miami, Edward Coward, condenó a Bundy a morir en la silla eléctrica. Coward se dirigió al acusado con palabras que resonaron. Señaló la crueldad extrema de los crímenes y, en una mezcla de ironía y compasión sureña, lamentó el desperdicio de un talento. Es una tragedia para esta corte ver a un joven brillante convertido en un desperdicio. Habría sido un buen abogado. Me hubiera gustado que ejercieras ante mí, pero elegiste otro camino, amigo, le dijo el juez en tono solemne. Finalmente, Howard pronunció: «Que Dios se apiade de tu alma». Bundy, inmutable, solo respondió: «Gracias». Paradójicamente, el juez también le expresó un extraño respeto. «Le digo adiós, cuídese, joven». Aquel intercambio surreal fue captado por las cámaras. Un asesino condenado a muerte, agradeciendo al juez y deseándole lo mejor. Subrayaba la naturaleza teatral y escalofriante de todo el caso Bundy. Poco después, en 1980, llegó un segundo juicio en Orlando por el asesinato de la niña Kimberly Leach. De nuevo, Bundy optó por autorrepresentarse, pero esta vez su comportamiento fue más errático. En un giro sorpresivo durante el proceso, mientras contrainterrogaba a una testigo de la defensa, Bundy le propuso matrimonio en plena sala. La testigo era Carol Ann Boone, una antigua amiga que lo apoyaba incondicionalmente. Ted le hizo declarar que lo amaba y luego le preguntó si quería casarse con él. Carol, sonrojada, respondió que sí, ante el juez, lo que, de acuerdo con la ley de Florida, constituyó un matrimonio legal inmediato. Aquella estratema dejó atónitos a todos. Bundy había convertido su juicio por asesinato en una boda improvisada, pero ni siquiera ese espectáculo pudo distraer al jurado. Fue hallado culpable del asesinato de Kimberly Leach y fue sentenciado a una segunda pena de muerte en febrero de 1980. Al escuchar este veredicto, Bundy estalló en insultos y proclamaciones de inocencia. Ya su máscara se resquebrajaba. Y así, con 2 condenas a muerte sobre sus hombros, Ted Bundy ingresó al corredor de la muerte de la prisión de Starkey, Florida. Empezó entonces una prolongada batalla de apelaciones y maniobras legales para posponer lo inevitable. Bundy presentó recursos en todas las instancias posibles, insistiendo en su inocencia públicamente, pero ofreciendo cooperación en privado. En 3 ocasiones logró aplazar su ejecución minutos antes de la hora señalada. En 1986 frenó la silla eléctrica con un recurso de último minuto en marzo. Otra vez en julio y nuevamente en noviembre de ese año, usando distintas tácticas legales. Su astucia para manipular el sistema quedó patente una vez más. Ted Bundy fue diagnosticado por expertos psiquiátricos como un psicópata narcisista y sociópata, con total falta de empatía o remordimiento. En sus evaluaciones se encontró que no padecía psicosis ni estaba loco en el sentido legal. Entendía perfectamente la magnitud de sus actos. Simplemente no le importaban las vidas ajenas. Poseía una inteligencia por encima del promedio, memoria prodigiosa y gran habilidad para leer a las personas, rasgos que utilizó para manipular y depredar. Bundy era camaleónico. Podía lucir tímido y amable en un contexto y transformarse en un sádico brutal en otro.
Y esa dualidad confundió a mucha gente en su entorno, que jamás sospechó de él. Era un lobo con piel de cordero, resumió un artículo señalando cómo Bundy encarnaba la imagen de monstruo vestido de seda. Él mismo describió en cartas sus estrategias depredadoras, culpando a las víctimas por su vulnerabilidad. He conocido personas que irradian vulnerabilidad. Sus expresiones faciales dicen, tengo miedo de ti. Estas personas invitan al abuso, esperando ser lastimadas. Esto fue lo que escribió fríamente, sugiriendo que eran las víctimas quienes provocaban sus ataques. Uno de los aspectos más escalofriantes del perfil de Bundy fue su tendencia necrofílica. En confesiones tardías antes de su ejecución admitió que regresaba a visitar los cadáveres de algunas víctimas en zonas boscosas, acicalándolos y manteniendo relaciones sexuales con los cuerpos hasta que la descomposición lo hacía imposible. Llegó a decapitar al menos a una docena de sus víctimas y guardó cabezas como trofeos en su apartamento. Esa perversión extrema, compulsión necrofílica, como la catalogaron los psiquiatras, muestra el grado de cosificación y dominio que ejercía incluso después de la muerte de sus víctimas. Para Bundy, estas mujeres no eran personas, sino objetos sobre los que satisfacía su fantasía de poder absoluto. Pese a toda esta depravación, Bundy fue capaz de proyectar una imagen de normalidad e incluso encanto cuando le convenía. Era afectuoso con sus novias, atento con amistades y supo ganarse la simpatía de muchos. Esa capacidad actoral impresionaba incluso a profesionales. Robert Dressler, un célebre criminólogo del FBI, advirtió sobre romantizar al criminal. La prensa interpretó muy mal el encanto personal de Ted Bundy. No era el Rodolfo Valentino de los asesinos seriales. Era un hombre brutal, sádico y pervertido. Bundy sabía manipular la percepción. En entrevistas negaba con vehemencia las acusaciones, sonreía, coqueteaba con las cámaras. Disfrutaba el protagonismo al punto que se representó a sí mismo en los juicios no solo por creer en su capacidad legal, sino porque le encantaba tener el control total y hablar durante horas sobre él mismo. Los expertos señalan que su narcisismo era tal que llegó a creer que podría convencer a cualquiera de cualquier cosa. Sin embargo, enfrentado a pruebas irrefutables, su máscara caía. Quienes lo vieron en privado, en prisión, describieron a un hombre iracundo, frío y calculador, propenso a cambios de humor abruptos. En sus últimos días, Bundy intentó dar explicaciones externas a su comportamiento, evitando asumir la culpa. En una célebre entrevista, final del 23 de enero de 1989, un día antes de morir, con el psicólogo James Dobson, Bundy afirmó que la raíz de su adicción a la violencia estuvo en la pornografía hardcore. La pornografía violenta fue lo que influyó en mis crímenes sexuales. Describió cómo desde adolescente consumía material cada vez más gráfico que alimentó sus fantasías. Una vez que te vuelves adicto, comienzas a buscar material cada vez más potente, más explícito, más gráfico, hasta que llegas al punto en que te preguntas cómo sería hacerlo en realidad. Muchos expertos toman esta confesión con escepticismo, viéndola como otro intento de manipulación, en este caso para agradar a sectores conservadores y ganar simpatía de última hora. Sea como fuere, Bundy nunca expresó remordimiento genuino por sus víctimas. Incluso llegó a minimizar la pérdida de vidas, diciendo en una ocasión: ¿qué importa una persona menos en la tierra? Esa frase resume la helada cosmovisión de Ted Bundy. Solo él importaba, y lo demás eran piezas prescindibles en su juego. El caso de Ted Bundy provocó en la sociedad de los 70s y 80s una combinación de horror, fascinación y desconcierto. Al inicio, cuando sus crímenes salieron a la luz, predominó el pánico. Comunidades universitarias enteras entraron en alerta máxima. Las mujeres en Seattle, Utah y luego Florida tomaron precauciones inéditas. Dejaron de salir solas de noche, reforzaron cerraduras, cambiaron hábitos, al saberse que un asesino andaba suelto. La prensa de la época
dedicó titulares escalofriantes a la racha de asesinatos. Describían a Ted como un fantasma, imposible de atrapar. Y cuando fue finalmente capturado y reveló su identidad, la sorpresa fue mayúscula. Ted Bundy, el joven educado y apuesto, era el monstruo. Esa revelación cimbró la percepción social del mal. Hasta entonces, muchos imaginaban al asesino serial como un lunático de apariencia obviamente perturbada. Y Bundy destruyó ese estereotipo al presentarse como un vecino afable, un estudiante brillante y hasta un buen partido a ojos de algunas. Durante los juicios televisados, se congregaban grupos de admiradoras en las salas y afuera de los tribunales. Llegaban bien vestidas, algunas imitando el peinado largo con raya al medio que lucían las víctimas, queriendo llamar la atención del acusado, gritándole que lo amaban al verlo pasar esposado. Este fenómeno de fanatismo macabro, identificado por psicólogos como hibristofilia o atracción por criminales violentos, recordó al que rodeó a Charles Manson unos años antes. Las cámaras mostraban a chicas suspirando por Bundy en la corte, mientras exponían fotos forenses espantosas de sus crímenes. Aquello levantó un debate público. ¿Cómo podía alguien idolatrar a un asesino violador? La respuesta quizás radicaba en el carisma manipulador de Bundy y en la cobertura mediática, que a veces enfatizaba su encanto por encima de sus atrocidades. Cuando finalmente Bundy fue ejecutado en 1989, las reacciones públicas fueron de alivio y macabra celebración. Como se narró al inicio, afuera de la prisión, familias de víctimas y ciudadanos comunes festejaron el fin de aquel monstruo. Se vendían camisetas con lemas como Chi Omega Bundy Barbecue, burlándose de que ardiera en la silla eléctrica, souvenirs con la fecha de la ejecución. Aunque hoy suena chocante, en aquel momento muchas personas sentían que se había hecho justicia y expresaban su catarsis colectiva. La sobreviviente Katie Kleiner no fue a la ejecución, pero la vio por televisión y luego confesó: "No lo creí hasta que vi pasar el coche fúnebre blanco. Empecé a llorar y lloré por todas sus víctimas, todas las mujeres que mató y nos arrebató". Eran lágrimas de duelo, pero también de cierre para quienes sufrieron el terror de Bundy. El caso dejó una marca indeleble en la sociedad estadounidense que por años quedó fascinada y repugnada en igual. El caso supuso un punto de inflexión como la criminología y las fuerzas de seguridad abordan a los asesinos seriales. En los años 70, el concepto mismo de asesino serial apenas empezaba a estudiarse formalmente. De hecho, el término se popularizó en parte gracias a casos como el de Bundy. Su modus operandi itinerante, cruzando múltiples estados para cometer crímenes, expuso las falencias de coordinación policial de la época. Durante su ola criminal, varias jurisdicciones investigaban casos similares por separado, sin compartir información, lo que le permitió evadir la captura más tiempo. Tras Bundy, el FBI y los policías locales implementaron bases de datos nacionales como el sistema BICAP para cotejar patrones de homicidios en distintas regiones. Asimismo, técnicas de perfilación criminal dieron un gran salto. Agentes pioneros como Ressler y John Douglas entrevistaron a Bundy en prisión para comprender la mente de un depredador organizado. Alto coeficiente intelectual que elegía víctimas con perfil específico. Estos insights ayudaron a construir perfiles más certeros que luego se usarían para atrapar a otros seriales. De hecho, Bundy colaboró ofreciendo su expertise en al menos un caso. En 1984, desde su celda, se ofreció a asesorar a detectives que cazaban al asesino del Río Verde en Washington. Esta inquietante alianza, que recuerda el silencio de los inocentes con Hannibal Lecter asesorando al FBI, ocurrió en la vida real. Bundy proporcionó perfiles psicológicos del asesino desconocido, intentando obtener a cambio aplazamientos en su ejecución. Aunque su motivación era egoísta, sus análisis resultaron valiosos y predijeron varios rasgos de Ridgway, mostrando que entendía muy bien el comportamiento de alguien similar. Quizá el legado más profundo de Bundy
fue en la percepción social del mal y la seguridad personal. Su historia enseñó a toda una generación que el mal no siempre tiene rostro monstruoso. Esta revelación llevó a cambios culturales. Disminuyó la costumbre de hacer autostop entre jóvenes, aumentó la precaución al interactuar con extraños atractivos pero desconocidos, y las mujeres especialmente adquirieron mayor conciencia de posibles engaños. El asesino serial podía ser cualquiera. Esa inquietante verdad caló en la conciencia colectiva americana. Bundy también puso en evidencia el peligro del sexismo institucional en investigaciones al inicio, porque muchas desapariciones de mujeres jóvenes no fueron tomadas tan en serio, hasta que fue demasiado tarde. Tras Bundy, la policía cambió protocolos para responder más rápidamente a reportes de desaparición de mujeres y niños. Por otro lado, su caso obligó a la sociedad a mirar de frente temas oscuros: la violencia sexual, el sadismo, la necrofilia. Todo ello salió a la luz del debate público. Se empezó a discutir sobre salud mental, sobre cómo alguien aparentemente funcional podía desarrollar impulsos tan terribles. Aunque Bundy intentó culpar a la pornografía, la mayoría entendió que la responsabilidad final era suya. Él eligió actuar como actuó, siendo dueño de sus actos, y la maldad, chocantemente banal en su apariencia, era algo real entre nosotros. La continua presencia de Bundy en la cultura popular genera discusión ética. Estamos de algún modo mitificando a un asesino al retratarlo tanto. En cine y televisión, Bundy ha sido retratado por distintos actores y enfoques. Uno de los primeros fue The Deliberate Stranger, una miniserie en televisión donde Mark Harmon interpretó a Bundy. Ya en épocas recientes, el director Joe Berlinger aportó 2 visiones complementarias en 2019. Un documental en Netflix, Conversaciones con un asesino, las cintas de Ted Bundy, que presenta grabaciones reales de Bundy reflexionando sobre sus crímenes. Y la película Extremadamente cruel, malvado y perverso, protagonizada por Zac Efron como Bundy. En esta última se adopta la perspectiva de Liz Clover, mostrando cómo él la manipulaba mientras perpetraba sus asesinatos. La crítica destacó la interpretación escalofriantemente seductora de Efron, que capturó la dicotomía del personaje. Ha habido series, documentales y demasiada información. Series de televisión criminales han hecho referencias constantes como Criminal Minds, Mindhunter, American Horror History. Entonces, cada nueva película o serie reaviva el debate. Sin embargo, muchos creadores argumentan que contar la historia sirve como advertencia y reflexión. Es un estudio del mal cotidiano. Un recordatorio de que la monstruosidad puede esconderse detrás de ojos azules y una sonrisa confiada. En conclusión, la vida y crímenes de Ted Bundy componen un relato tan estremecedor como aleccionador. Es la historia de un hombre de 2 caras: el estudiante carismático y el asesino despiadado, el novio amoroso y el depredador de mujeres. Un thriller de la vida real donde el monstruo no usa máscara visible, sino el rostro de alguien aparentemente común. Bundy manipuló a todos a su alrededor, a sus seres queridos, a la prensa, incluso al sistema legal, hasta que finalmente quedó expuesto por sus propios actos atroces. Su caso cambió para siempre nuestra forma de entender la maldad. Revolucionó la investigación criminal y nos obligó a reconocer que, a veces, el diablo puede venir disfrazado de chico perfecto. Ted Bundy nos dejó el legado oscuro de su memoria, una advertencia eterna de que la realidad puede superar a la peor ficción y de que nunca se termina de conocer el abismo que puede esconderse tras los ojos de un encantador extraño que se sienta a nuestro lado.